doy la bienvenida en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Te pido que seas tú, quitando todo cansancio, quitando todo bloqueo en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales para poder recibir esta palabra que hoy traes. Como lo decía Pastora Yuriko, vamos a traer como tema ahora la guerra espiritual como elemento clave en el ahorita escribió, ¿verdad? Así que lo podemos encontrar ya sea en los libros que tiene Pastora Yuriko aquí a la venta. Y vamos a iniciar con eso, la guerra espiritual como elemento clave en el avivamiento. Vamos a tomar nuestras Biblias y nos vamos a ir a 1 de Juan 3:8. Bien esta cita bíblica, voy a hablar primero de la guerra espiritual. Y tengo como pregunta, ¿desde dónde inició la guerra espiritual? Pastora Rita hace 2 domingos, ella explicaba sobre esto, de dónde había iniciado la guerra espiritual. Y la guerra espiritual inició en el cielo cuando Lucero se rebeló contra Dios y tuvo que ser expulsado a la tierra. Los protagonistas de esta guerra espiritual fueron Dios y sus ángeles, y Lucero y los ángeles rebeldes o los ángeles caídos. Y pensará uno, ¿verdad? Eso sucedió hace miles de años atrás. Y que ya pasó, ¿verdad? Déjeme decirle que aunque eso fue hace miles de años atrás, ¿verdad? Aún continúa esta guerra espiritual. Y sin embargo, la guerra espiritual, vemos que no solo se inició, sino que también se amplió. Y se amplió e involucró, ¿a quién creen ustedes? ¿A quién cree que involucró Dios en esta guerra espiritual? A nosotros, al hombre. En otras palabras, nos involucraron a usted y a mí sin consultarnos. Eso decía Pastora Rita hace 2 domingos. Cuando Dios lanzó a Satanás y a sus ángeles seguidores a la tierra, Dios luego creó al hombre y le dio dominio sobre la tierra y habitaba por quienes. Si Dios envió a Satanás y a sus ángeles caídos, los envió a esta tierra, ¿verdad? Y cuando creó Dios, el plan de Él era que nosotros creara al hombre y que viniéramos a esa tierra. ¿Para qué? Para que viniéramos a hacerle guerra a Satanás, ¿verdad? Y a todos sus demonios. Entonces, el Señor ya tenía un plan, Dios ya tenía un plan cuando nos creó. Y por eso, Él nos dio dominio sobre la tierra. Y habitada ¿por quién? Por Satanás, ¿verdad? Esa acción que Dios hizo, irremediablemente introdujo al hombre en la guerra espiritual, ¿verdad? Por tanto, está claro que el que decidió hacernos partícipe de esta guerra espiritual fue Dios, ¿verdad? Él nos incluyó. Y decía Pastora Rita, y no nos preguntó, solamente nos incluyó. Es parte del plan que el Señor tenía, que Dios tenía. Está claro, ¿verdad? Que el que decidió hacer eso, pues decidió hacer partícipe al hombre de ese conflicto entre los 2 reinos, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, fue Dios, ¿verdad? Como seres humanos creados por Dios, no tenemos alternativa. No vamos a decir, no, yo no me incluyo en eso, ¿verdad? Porque no es mi problema. No podemos decir eso porque si estamos en esta tierra donde fue echado Satanás, ¿verdad? Donde fue lanzado Satanás y sus ángeles, y nosotros estamos aquí como hijos de Dios, es porque el Señor nos ha mandado con un plan, ¿verdad? Y el plan es que entremos nosotros y seamos parte de esa guerra espiritual. Para la guerra espiritual, y lo puso sobre la tierra con el fin de sujetar a través de él a los espíritus rebeldes. En este sentido, la misión del hombre en la guerra espiritual es una muestra de naturaleza para Dios, que Dios nos dio la vida, ¿verdad? Ahora entendemos por qué Dios nos dio la vida, con un propósito, ¿verdad? Aquí usted no vino porque su mamá y su papá no se cuidaron, ni porque ¿verdad? Un descuido, o no se dieron cuenta, o muchas veces yo recuerdo que uno a veces decía, ¿por qué vine a esta tierra, verdad? Y uno decía, a sufrir. Pero en realidad es que el Señor nos dio un plan, ¿verdad? El plan de Él era darnos la vida para que viniéramos ¿a qué? A hacer guerra.
¿verdad? A una guerra que nadie pidió, pero es que como Dios es nuestro Padre, pues Él dijo, ¿verdad? Vaya a hacer guerra a Satanás. En Mateo 10, 16 al 22, lo voy a leer, dice aquí, yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado a los que habéis de hablar, os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. En este sentido, vemos que la misión del hombre en la guerra espiritual, ¿verdad?, está basado ¿a qué? A lo que vamos a pasar aquí en la tierra, ¿verdad? La misión del hombre no solo es venir a hacer guerra con Satanás, sino también con sus ángeles caídos, con sus demonios, ¿verdad? Tenemos como misión ¿qué? Bueno, entrar en guerra, ¿verdad? Y no va a ser fácil, porque aquí estamos viendo en Mateo 10, 16 al 20, que dice que prácticamente el enemigo va a usar ¿a quién? A los padres, a los hijos, a los hermanos de la congregación y a cualquier persona que esté rodeándonos a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener claro que la guerra espiritual no es con mi hermano, no es con mi padre, no es con mi hijo, no es con mi hermano, sino que es con Satanás y los ángeles caídos. La naturaleza del hombre es la guerra espiritual, y esa es nuestra naturaleza. Para esto Dios nos dio la vida, y uno dirá, ¿verdad? Bueno, qué bonito que nos escogió Dios, ¿verdad? Qué bonito. Y somos ahora soldados de Cristo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces decimos con mucha tranquilidad, ay, yo soy una soldada de Cristo, ¿verdad? O yo soy un soldado de Cristo. Pero ¿qué implica eso, verdad? Implica también tener lucha. No solo es decir que somos soldados de Cristo, sino que vamos a tener lucha. Y lucha, como les decía, con Satanás, ¿verdad? Nuestra guerra espiritual es con Satanás. Amenazas, etc. En todas sus enseñanzas, Jesús nos alertó a la realidad de la guerra espiritual. No podemos nosotros reclamar, a mí no me dijeron nada, yo no sabía quién me metió en esta guerra, porque nosotros que hemos leído la palabra ahora y que somos conocedores de la palabra, sabemos que Jesús nos venía alertando ya a la guerra, a la realidad que es la guerra espiritual. Así que no podemos nosotros reclamarle, ¿verdad? ¿Por qué nos metieron? Si yo solo iba pasando, no podemos decir eso, ¿verdad? Porque era el propósito de Dios, ¿verdad? O sea, Dios no, Él dijo, bueno, lo voy a formar, pero es que no solo les doy autoridad en la tierra, no solo van a ir a tener una vida muy bonita, ¿no? Sino que más bien nos creó para esto. Como sus hijos, nos envió a luchar, ¿verdad? La tribulación voy a pasar, no todo es guerra, sino que también Jesús nos vino no solo a alertar de lo que íbamos a pasar, sino que también nos vino a informar, o más bien a decirnos el galardón que recibiremos en el reino de Dios, al terminar ¿qué? Esta guerra espiritual, a la que fuimos enviados. Veamos lo que dice Mateo 5, 11, 12, para que lo busquen en sus Biblias. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último en la tierra. Este precisamente es el propósito y el resultado de un avivamiento.
Porque Dios nos creó para la guerra espiritual. Jesús vino ¿a qué? A reactivarnos otra vez. Primeramente derramando su sangre para que fuéramos libres de pecado. Y después a darnos armas, cómo poder entrar en esta guerra espiritual. Pero también cuando Jesús se fue, le dijo a sus 12 apóstoles que serían llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo lo conocemos eso en la Biblia. ¿Y qué pasa cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios? Viene ese avivamiento en nuestras vidas, viene esa autoridad, viene esa revelación, todo lo que el Espíritu Santo de Dios trae, dones, ¿verdad? ¿Y para qué necesitamos nosotros esa llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos un avivamiento que viene del Espíritu Santo? Bueno, para lo que dice Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayamos y seamos testigos en California, fuera de California, en todo Estados Unidos, en otros países, ¿verdad? Dice aquí que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Así que el propósito de Dios es el resultado, ¿verdad? De ese avivamiento. Él tiene un propósito, ¿verdad? Traernos, darnos la vida, traernos a esta guerra espiritual, pero también Jesús nos da armas, ¿verdad? Y también, como decía Jesús, no los dejo solos, les dejo al Espíritu Santo con ustedes.